La Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles fue el primer conflicto bélico entre México y Francia, y formalmente tuvo lugar el 16 de abril de 1838 y el 9 de marzo de 1839. Las primeras décadas de la historia independiente de México fueron de anarquía y desorden en los aspectos económico, político y demográfico. La inestabilidad del país se reflejaba en todos los órdenes de la sociedad y en particular en las fronteras. La migración ilegal y el contrabando eran comunes por la falta de vigilancia. Debido a esto y muchos problemas, México estaba expuesto a los países extranjeros, dispuestos a intervenir cuando lo consideraran oportuno. A partir de la consumación de la independencia en 1821, los franceses, que profesaban la misma religión y además pertenecían a una cultura que influía grandemente en la mexicana, pudieron radicarse en el país, consagrándose al comercio, la pequeña industria, el artesanado e ingresando al Ejército Nacional. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. La colonia francesa era próspera y bien vista cuando Francia reconoció en 1830 la independencia y en el momento en el que se firmaron los acuerdos comerciales de 1831 y 1832, que otorgaba a la nación francesa y sus ciudadanos el tratamiento de nación más favorecida. Las rebeliones ocurridas en las primeras décadas afectaron tanto a los mexicanos y extranjeros, al igual que los préstamos forzosos que el gobierno impuso a la población para salir de sus apuros económicos. De esos hechos, y a través del barón de Faudis, embajador de Francia, los comerciantes franceses avecinados en México enviaron una serie de reclamaciones, que fueron recibidas en París con alarma. Entre esas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de una pastelería en Tacubaya, el cual exigía ser indemnizado. Ese fue el motivo por el que el pueblo mexicano nombró a la siguiente guerra como la Guerra de los Pasteles. Actualmente hay dos versiones de por qué se inició la Guerra de los Pasteles, y son las siguientes. La primera versión es la siguiente. Baguette, baguette, croissant. Oui, baguette, and Torrifel, baguette, croissant, baguette, Torrifel, baguette, croissant, Torrifel, baguette, oui, good. Oui, and Edith Piaf, croissant, Torrifel, oui, and baguette. Baguette, no Ferrari. Baguette, Edith Piaf, no Colosseum, Truffaut, baguette, Edith Piaf, baguette, Truffaut. Y la otra versión que fue la siguiente. Truffaut, baguette, croissant, Truffaut, baguette, oui, baguette, Truffaut, oui, ça. Truffaut, baguette, croissant, baguette, no Ferrari. No Colosseum, no Ferrari, no baguette, croissant, and Truffaut, baguette, croissant. Oui, and Edith Piaf, and Truffaut, baguette, oui, Truffaut, baguette, croissant, and Truffaut, là, oui, croissant, oui, croissant, baguette. De Faudis, en un comunicado a su gobierno, le indicaba que había que actuar con energía. Al responder el ministro de Relaciones a las reclamaciones francesas y no estar de acuerdo. En consecuencia, De Faudis pidió sus pasaportes y abandonó México y regresó a Francia, para volver en marzo acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. De Faudis redactó el 21 de ese mes un ultimátum al gobierno exigiéndole el pago de 600,000 pesos para cubrir daños ocasionados a los franceses. Exigía también que fueran retirados varios oficiales del ejército y se exceptuara a los franceses de los préstamos forzosos, expidiendo una ley especial.
fondearon frente a la isla de los Sacrificios en Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía con las condiciones de Fautis. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negaba a tratar con de Fautis mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, almirante Basoche, declaró bloqueados todos los puertos del Golfo, incautó a las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses, desde el 16 de abril de 1838 que se rompieron las relaciones. Al ver que México no cedía ante la presión, Francia envió en octubre 20 barcos más bajo el mando del contraalmirante Charles Baudin y se reunió en Jalapa con el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México, don Luis Cuevas, quien se negó a exceptuar a los franceses de los préstamos forzosos y de ventajas comerciales. Aceptó pagar la indemnización de 600,000 pesos en un plazo de 6 meses. Inconforme, Baudin amenazó con iniciar las hostilidades el 27 de noviembre, lo cual realizaron 26 navíos con 4,000 hombres, que atacaron San Juan de Ulúa causando graves daños y un gran número de muertes. Retirado desde su regreso de Estados Unidos, Santa Anna observó los movimientos de la escuadra enemiga y decide actuar. Se entrevistó con Rincón y ante la grave situación aceptó el consejo de los oficiales de rendir fortaleza. Los franceses obligaron a Rincón a reducir la guarnición de Veracruz a 1,000 hombres, a recibir a los expedicionarios e indemnizarlos. El Congreso desautorizó a Rincón y nombró a Santa Anna defensor de Veracruz. Este llamó a Mariano Arista, quien fue hecho prisionero al ser sorprendidos por los franceses, mientras Santa Anna logra escapar. Las tropas francesas atacaron varios puntos fuertes y cuando se retiraban, Santa Anna, que había recibido refuerzos, intentó atacar en el muelle contra el almirante Baudin, las cuales contraatacaron utilizando un cañón que mató al caballo de Santa Anna, destrozándole a este la pierna izquierda, forzando al ejército nacional a abandonar Veracruz. Este hecho provocó en la capital descontento, culpándose al presidente Bustamante de esos hechos. Dato curioso de México: la pierna amputada de Santa Anna fue llevada a toda Ciudad de México. Finalmente fue enterrada con honores. En 1847, entre la guerra de Estados Unidos y México, robaron la pierna y ahora está en el Museo Militar del Estado de Illinois. La intervención de Santa Anna en la defensa de Veracruz le sirvió para recuperar su prestigio, lo que capitalizó muy bien, habiendo logrado que lo propusieran para ocupar la presidencia en tanto Bustamante salía a combatir un alzamiento federalista en Tampico. Como presidente interino, Santa Anna se dio cuenta de que resultaba conveniente llegar a un arreglo con Francia, ya que Baudin había levantado el bloqueo de los puertos controlados por los federalistas. Por otra parte, el ministro inglés Richard Pakenham intervino con el fin de evitar daños al comercio británico, quien consiguió reunir a los representantes mexicanos con el almirante Baudin. El 9 de marzo de 1839 se firmó un tratado de paz, en el cual México se comprometió a pagar las indemnizaciones exigidas, 600,000 pesos en total, en plazos cómodos y de modo que no podría afectar la economía mexicana en ese entonces. Francia retiró a cambio la flota invasora, desistió de la indemnización a los gastos de guerra y el desconocimiento de las declaraciones provisionales de 1827, devolviendo además las naves incautadas.